No quería hablar más del asunto, pero como la polémica siguió después de las redes sociales en televisión y un canal de cuyo nombre no quiere acordarme, ahora dice que las posiciones están divididas con respecto a las declaraciones de una ministra que sale de una cartera para ingresar a otra, sale de trabajo para ingresar a interior, es decir, ahora va a manejar la política bananera de Colombia al mejor modo gamonal como ella lo sabe hacer y aprendió a hacerlo, siendo la eterna secretaria del viejo imputable durante 8 años de gobierno. Uno se pregunta si a esa señora el viejo imputable la contrató por horas o si aún la sigue contratando por horas. Lo cierto es que su declaración de que a un ingeniero de sistemas solo se le requiere por 2 horas y que entonces cotice por 2 horas no solamente es irresponsable y obviamente tiene toda la malparidez de su estirpe, sino que al mismo tiempo muestra el talante de este gobierno. Le importa un bledo la protesta social, le importa un bledo la equidad social, le importa un bledo la justicia social. Claro, la señora evidentemente debe tratar a sus subalternos a rejo o a látigo, debe pegar unos gritos de esos extraordinarios con tono entre paisa y costeño, una suerte de fusión entre el Urabá, que justamente es la mitad de la mitad. Y bueno, esa fue la ministra de Trabajo, que evidentemente la iban a candidatizar como ministra de Cultura, salvo que hubo un cambio a última hora. Siquiera que no lo fue, porque si hubiese sido la ministra de Cultura, esta señora que aprendió con el viejo imputable, contratada por horas en su gobierno, ya hubiese vendido hasta la última moneda del galeón San José. Aparentemente el galeón San José sigue bajo mar. Ojalá así sea. En todo caso, ahora va a manejar la política gamonal, pero lo que me aterra de la polémica es que ese canal de cuyo nombre no quiere acordarme dice que hay opiniones divididas. Yo no sé si hay colombianos tan estúpidos para que salgan ante las cámaras de televisión a decir que es una maravilla que lo contraten a uno por horas sin prestaciones sociales ni nada. ¿Habrá gente tan estúpida para eso y jóvenes tan estúpidos como para eso? Es posible, así como hay gente que dice que el presidente es muy buena gente, un imbécil que fue lo que se eligió. Y lo cierto, con otras entrevistas que me han pedido ante el ridículo de este presidente, es que uno ya no sabe qué hacer con Colombia. Si esta visión dramática y melodramática que anuló por completo con la única ficción en la que creímos y que podía aportarle futuro a este país, la ficción de la paz, que este gobierno volvió trizas haciéndose el pendejo, porque supo hacerlo, no atacándolo de frente, sino que no se cumplieran buena parte de las cosas pactadas a fin de que los otros se rearmaran y luego los acabaran como delincuentes comunes o mejor negociaran con ellos como negocian con el crimen organizado. Es una desgracia lo que ocurre en Colombia. Y obviamente se ratifica la maldición de Fernando Vallejo. Colombia es un desastre sin remedio y aquellos que pretenden que la visión enriqueduquelinaresca de la felicidad interna bruta se imponga, pues lo único que tienen de certero es la última palabra, bruta. Son brutos, son unos imbéciles como el presidente de Colombia. ¿Y hasta cuánto podremos tener la conciencia suficientemente real, suficientemente trágica para no esperar ninguna salvación, ni pretender hacer el bien, ni tener la tentación de redimir a los demás? Porque en esta Colombia rastrera hay también resentimiento social hasta para los destellos de Shakira, que brilló, que no brilló, que lo hizo bien, que no lo hizo bien. El problema no es solamente de los potentados y de los gamonales, o digámoslo claramente, de aquellos que siendo intermediarios entre el patrón y el peón, el patrón ustedes ya saben quién es, el viejo cacao cangreco que maneja este país, y los peones la mayoría, el gamonal, el mayordomo, el que se coló, el viejo imputable y sus secuaces que reparte su riago y reparte el látigo. Entonces, evidentemente, ante esa visión del mundo y de la vida, donde estos se creen buenos y salvadores, ¿qué le queda a Colombia? Reconocer que es un desastre sin remedio y universalizar ese desastre. Quizá nos corresponda crear pequeños nichos, no a la manera de jardines de Cándido,
pero sí de algún modo pequeños nichos de insistencia, de persistencia, de vitalismo, de erotismo, de sensualidad, sin pretender redimir ni salvar a nada ni a nadie, porque está claro que una revolución cuyo epicentro es el Carulla del Parkway o el Parque de los Hippies, o si es por los laditos como quiere la boba de Claudia Nayibe, y digo boba porque se hace la boba, en realidad no es boba ni bruta, está al servicio del establecimiento ya plenamente, que no iba a haber Transmilenio y claro que lo hay por la 68, lo único fue el de la séptima que aparentemente ya no va, pero metro jamás va a haber. Y obviamente esa es la realidad colombiana, un desastre sin remedio y tenemos que cargarlo o arrastrarlo, pero tener una conciencia que no sea de telenovela, que no sea de sábados infelices, porque por Dios, los aplausos y las risas grabadas nos llevan al desbarrancadero y de ahí ya no salimos. Sí, Fernando Vallejo tenía toda la razón. Algunos dirán que es un pesimismo, yo no creo, yo creo que es un pesimismo vitalista. Hay que tener vitalidad y hay que, por supuesto, poner el cuerpo y el deseo por encima de todo. En estos días estoy releyendo el Antiedipo de Guattari y de Deleuze y obviamente la gran pregunta es cómo insuflar deseo, cómo tener otras máquinas productoras de deseo distintas de los padres para volver a ese único paraíso perdido que es la infancia. No sé cómo hacerlo, no tengo la fórmula, pero lo que sí sé es que muchos se salvan de la esquizofrenia si se vuelven revolucionarios en este sentido, revolucionarios de lo cotidiano, de lo actual, de las redes sociales, no gritando que el pueblo unido jamás será vencido porque con los gases lacrimógenos y con los que le disparan al ojo a un estudiante ya están más que vencidos. Entre tanto terminamos semestre en la Nacional y a un genio de la informática de la Pontificia Universidad a la que pertenezco le dio porque a todos teníamos que cambiar las claves de correo y se tiró todas las plataformas. Esperemos que esta semana podamos poner las notas en el CIA y podamos pasar los informes que nos corresponde a los profesores, tanto anuales como del próximo programa de trabajo, restableciendo las contraseñas antiguas o nuevas o las que sea, pero no hay que echarle la culpa a Google de la mediocridad. La mediocridad está en el mediocre genio que se las dio de que teníamos que cambiar las claves porque sí. Y ese es un reflejo del país y estoy harto de la mediocridad de mi institución, de mi universidad, de mi ciudad, de este maldito país al que pertenezco, aunque reconozco que aquí uno no se aburre, que hay unas tardes fantásticas estos días y que evidentemente no hay nada como los jugos naturales y las personas que forjan sus cuerpos a la luz, o mejor, al calor que calma la sed o a la sed que se calma con el calor y con la expresión, exprimidos, esas frutas que producen jugos naturales. Sí, nos toca hacer una revolución del deseo y nos toca que el deseo esté como la punta de lanza de todo lo que hagamos. Si usted renuncia al deseo está jodido, si usted renuncia a su falta no tiene nada que hacer, ya entregó todo, del mismo modo que si entrega sus fetiches y su intimidad. Y estoy como en la cantaleta de Fernando Vallejo porque estoy harto de ese maldito Transmilenio que ya volvió a colapsar y a reventar, que uno tiene que saltar de las estaciones porque no puede pasar por los miserables pasillos que nos construyeron y que va a seguir construyendo Claudia Nayibe. Bueno, esa es nuestra realidad. Entre tanto veamos mucho cine y les recomiendo El joven papa y el nuevo papa, que se burla de la estupidez y de la decadencia de la Iglesia Católica. Eso fue lo que salió de esta columna. ¿Qué más les puedo decir? Pedro Abelardo anda por ahí, es una videocolumna vespertina. Restablezcamos el deseo.